Bien, mis hermanos, pues les traigo la traducción que he hecho de un aporte más de este santo obispo. Y cuando digo santo no es que lo estoy canonizando, respeto la iglesia y el proceso que va a llevar para poder ver si se le beatifica y todo esto, que estará evidentemente en marcha. Pero digo santo obispo en el sentido, si quieren, popular de este don Enrique Suárez, este obispo brasileño que murió ya son 5 meses que falleció por COVID y que, como les he dicho, yo lo admiraba mucho porque pocos obispos tan católicos, tan integrales, que no se van por la fácil de reclinarse en progresismos o tradicionalismo, que intentaba ser bastante integral, que intentaba tener firmeza en la doctrina, en la liturgia, pero al mismo tiempo tenía un sentido pastoral bellísimo, con un corazón de pastor, no sé, mucha sabiduría, un obispo que antes de ser sacerdote diocesano fue monje. Entonces, estas mezclas, ese aporte que tuvo del monasterio, evidentemente le dio mucha sabiduría a la hora de hablar. Y pues bueno, voy a leer y voy a ir comentando la respuesta de don Enrique Suárez a la pregunta de si los laicos tenemos derecho de criticar a la jerarquía de la iglesia en las redes sociales. Y dice así, dice don Enrique: mira, esa es una cosa nueva. Las redes sociales abren posibilidades de comunicación y de manifestar nuestras ideas de una forma que nunca se pensó. Es una cosa nueva y, como las cosas nuevas, todavía no sabemos del todo cómo manejarnos en ellas. Segunda cosa, que los laicos son pueblo de Dios y de que tienen derecho de hablar, claro que lo tienen. Pueden hablar tanto privada como públicamente, es un derecho que tienen. Cuando hacen críticas a cosas de la iglesia, también tienen ese derecho, un derecho que brota del bautismo, de la confirmación y la Eucaristía. Es un derecho divino, como es un derecho y deber del obispo pastorear al rebaño. Evidentemente, en esa primera parte, pues le sirve a todos aquellos que, iba a decir que no aceptan que un laico haga una crítica a algún consagrado sacerdote, obispo, eh, por ninguna condición, ¿verdad? Como saben, yo lo que estoy en contra, primero siempre hago una diferencia entre sacerdotes, obispos y el Papa, porque el Papa tiene un ministerio que no tienen los obispos y que no tiene los sacerdotes, que es el ministerio petrino. Entonces es una gran diferencia. Yo por eso pongo en otro saco al Santo Padre, ¿verdad? Pero aún al Santo Padre no hay problema en el aspecto de una crítica. Ya cuando tú ves una crítica sistemática es donde te empieza a oler mal, ¿verdad? Entonces, pero evidentemente me he topado con muchos de ellos que se molestan por hacer alguna observación a algún sacerdote que prácticamente han terminado idolatrando, ¿ah? O sea, un sacerdote, por ejemplo, de apologética o de lo que sea, que a lo menos cuando yo me he pronunciado de esto, siempre he tratado de ir primero en lo privado, o sea, siempre como el Señor nos lo manda, ya al final, porque esto tiene que ver con el bien común, no te puedes quedar callado y después de orarlo y discernirlo, tienes que hablar, ¿va? Y pues hay muchos católicos que se te van al cuello, e inclusive de manera bastante deshonesta. ¿Por qué? Porque ellos creen que a los sacerdotes no se les puede criticar, a los obispos no se les puede criticar, al mismo Papa no se le puede criticar. Repito, hay problema cuando la crítica es sistemática o cuando la crítica va con calumnias y todo esto que va a hablar un poquito más adelante don Enrique Suárez. Entonces, los laicos tenemos derecho de hacer críticas a la jerarquía, en este caso por redes sociales. Aquí don Enrique Suárez está diciendo, un obispo, nos está diciendo, lo tienen y no es derecho cedido por los obispos o por la iglesia, por el mismo Dios, a través de los sacramentos se tiene ese derecho. Sigue siendo don Enrique Suárez. Ahora bien, lo que yo llamaría la atención es de que estas cosas sean hechas con amor. Tenemos siempre que mirar nuestro corazón, siempre estar vigilantes, para que nuestras palabras sean genuinamente motivadas por amor a Cristo y en el sentido evangélico, nunca por odio, revancha o quererse imponer.
hay que discernir los espíritus para ver si esto en realidad viene de Dios. Eso es muy importante, hermanos, porque por eso les digo que a veces no basta como tener doctrina firme, porque pues la doctrina firme con un corazón podrido, con una intención podrida, o sea, dirás una verdad, evidentemente, pero con esa verdad vendrá una cierta inoculación de cizaña, que la cizaña no viene propiamente por lo que estás diciendo, sino por la putrefacción de tu intención, ¿verdad? Entonces, volvemos a la parábola del fariseo y del publicano. El fariseo, todo lo que dijo, excelente, doctrinalmente excelente, en cuanto, vamos a llamarlo ahorita, pastoralmente excelente, porque cumplía con todo también y todo, pero no salió justificado. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba podrido. Una podredumbre que menospreciaba al publicano arrepentido que tenía al lado, ¿eh? Entonces, que había caído en un purismo. Entonces, en esto vuelvo a repetir una frase que he estado repitiendo continuamente de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, que la Iglesia se beneficia más de la revisión de la propia conciencia, que de la conciencia ajena. Entonces, por ejemplo, con la temática del Papa, cuando yo veo que los críticos sistemáticos ni remotamente se preguntan si yo me tengo que convertir primero antes que el Papa, no, pero ya andan pidiendo por la conversión del Papa antes que por la propia. Están criticando los errores del Papa antes de criticar públicamente sus propios errores, ¿va? Muchas veces ni siquiera son capaces de reconocerlo ni en lo privado sus errores. No voy a mencionar ahorita en este punto, pero estaba hablando con un laico evangelizador que ahora está sacando cuestiones de videos de los del virus y todo esto, y evidentemente pues está pronunciándose de cómo la iglesia condena la moral maquiavélica. Pero compadre, si tú eres el primero que ha justificado con moral maquiavélica tantas cuestiones, y a mí no me lo dicen porque lo he hablado en privado con este laico, ¿eh? Y de manera cínica, y me acabo de contactar con él y no lo reconoce. Entonces aquí hay un problema, porque no estamos siendo expertos en revisar la conciencia ajena y tener nula autocrítica, nula examinación de nuestro corazón, de nuestra conciencia. Repito esta partecita. Dice don Enrique: ahora bien, lo que yo llamaría la atención es de que estas cosas sean hechas con amor. Tenemos siempre que mirar nuestro corazón, siempre estar vigilantes, para que nuestras palabras sean genuinamente motivadas por amor a Cristo y en el sentido evangélico. O sea, no basta que lo que vaya a decir esté correcto. Hay que ver la motivación del corazón. Y no estamos. Yo lo voy a dejar así como pregunta abierta. ¿Cuántos de los que hacen críticas a la jerarquía de la iglesia, muy en particular al Papa, cuántos de ellos tienen verdaderamente vida de oración seria? Y hablo de seria no solamente en el hecho de que tengan un momento de oración, sino que verdaderamente entrar a ese momento de oración es entrar a una autopsia, en donde verdaderamente se ponen delante del Señor a quedar totalmente desnudos y expuestos a las reales intenciones de su corazón, que muchas veces maquillamos con cuestiones doctrinales, con cuestiones abstractas, argumentativas, pero no vamos en el fondo, porque en el fondo ya intuimos que no está la cosa muy limpia, que digamos. Sigue diciendo don Enrique Suárez: por otro lado, hay que hablar siempre con responsabilidad. Para aquí, rapidito. Con responsabilidad. Yo veo que ya no huele bien cuando, por ejemplo, veo gente que lanza juicios temerarios o calumnias, por ejemplo, para con un servidor o para con el Papa o algún miembro de la jerarquía, y lo lanzan desde una página en donde no se compromete su identidad. Si por acaso en su perfil de Facebook o en la red social donde critican tienen pues su nombre real o alguna foto, ¿verdad? No son capaces de cara a cara sostener los juicios temerarios o las calumnias o las difamaciones o murmuraciones que han hecho. Siempre lo hacen desde la trinchera, desde la protección, de donde no me obliguen a comprometer mi fama. O sea, yo puedo comprometer la fama
de otros evangelizadores, del mismo Papa, pero ¿sabes qué? A mí no me pidas, y se justifican con esto para no dar no, pero se puede hacer así por escrito, se puede, o sea, tú estás haciendo pública cuestiones que inclusive rayan con la calumnia, que sí, con la mentira, y tú no tienes la responsabilidad de tener los pantalones o las falditas, porque desafortunadamente aquí también nuestras mujeres, hay las mujeres que también avientan la piedra y esconden la mano, que no son capaces de poder tener responsabilidad, de asumir la responsabilidad de todas sus afirmaciones. ¿Verdad? Dice don Enrique, por otro lado, hay que hablar siempre con responsabilidad, porque cuando una cosa cae en la red, y es una cosa no depurada o es una injusticia, imagínense. Y es que claro, ahora mismo me estoy recordando de uno que que es de los que cree que no se le puede decir nada a un sacerdote que es apologista, y que dijo unas cuestiones graves con las cuestiones de la anticoncepción, que yo tuve que ir primero en privado, hice todo lo necesario, si supieran lo que hice para arreglar esto por privado y no se pudo, tuve que hablarlo públicamente porque estaba haciendo y sigue haciendo daño, porque sigue al parecer ese video con esa recomendación bastante equivocada de este sacerdote. Y hubo un chico que pues su canal es eso, es ese acto cobarde de aventar piedras y esconder la mano. Y las lanzó contra mí y todo esto, y dijo en ese video que estaría dispuesto a corregir si se le comprobaba lo contrario. Saqué un video comprobándole lo contrario y, no, y hasta el día de hoy no ha grabado unas disculpas, aunque las prometió él. Entonces cuando tú ves ese tipo de cinismo, Dios mío, o sea, es cero o poquísima responsabilidad, ¿no? Porque cuando, dice, por otro lado, hay que hablar siempre con responsabilidad, porque cuando una cosa cae en la red y es una cosa no depurada o es una injusticia, hay que preguntarnos, ¿esto va a edificar o va a destruir? ¿Esto va a ayudar a purificar la iglesia? La iglesia siempre va a necesitar de purificación. Ella es santa. Ella no es santa y pecadora. Ella es siempre santa en su esencia. Claro, formada por personas imperfectas que tienen sus fallas, sus heridas, sus ideologías, sus manías. Por tanto, los pastores, al ser miembros de ella, también participan de estas cosas. No estamos por encima del bien y del mal. Es ahí donde me encanta don Enrique Suárez, porque ves la parte integral, o sea, nos la avienta dura a nosotros los laicos, es decir, sí, no les quito su derecho, lo tienen y ánimo. Pero vayan aprendiendo a que hacerlo con amor. Aprendan también a revisar su propio corazón. Aprendan a hacerla con responsabilidad, ¿verdad? Porque el daño que puedes hacer sacando veneno por la boca, ya después a veces ni siquiera con disculpas llegas a sanar lo que destruiste, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tiene la madurez de decir que la iglesia es santa, siempre santa, pero constituida de pecadores, que dice, formada por personas imperfectas, que tienen sus fallas, sus heridas, sus ideologías, sus manías. Parecería que solamente está hablando de los laicos, ¿verdad? De que por eso a veces podemos cometer equivocaciones, y yo aquí hago un paréntesis, llamar a que la misma responsabilidad es de que, mira, aun cuando se haya discernido, orado, todavía podemos meter la pata, todavía más podemos meter la pata, pregúntenmelo a mí. Pero cuantas veces ha sido necesario, yo he pedido disculpas tanto en privado como en público, y me hago responsable en reparar mi falta en la medida de las posibilidades. O sea que todavía tú dices, pues no somos perfectos, metimos la pata, pero la responsabilidad se ve también en la capacidad de poder pedir disculpas y de asumir las consecuencias, de reparar en la medida de lo posible las consecuencias. Entonces aquí, ante estas cosas, don Enrique Suárez dice que los obispos no están por encima del bien y del mal, y que son parte, o sea que los obispos, en pocas palabras, también son imperfectos, tienen sus fallas, sus heridas, sus ideologías. Por lo tanto, esto de hacer una crítica responsable, con amor, discernida, aquilatada, hace un bien en la iglesia. Dice don Enrique Suárez, hay que rezar mucho, procurar discernir, buscar la orientación de alguien con sabiduría. Esto ya también se los he contado, de que varios videos que yo pretendía sacar y que estaba confiadísimo ya por mi propia oración de que esto tendría que salir,
consultándolo con mi lector espiritual, no salieron. Y otros que no estaba medio dudoso y con la dirección espiritual nada que se confirma de que sí lo haga. Pero saben, esto es un poco más peligroso para nosotros los laicos porque pues mínimo los religiosos y todos tienen unas autoridades, tienen sus obispos o sus superiores. Y ese es el gran peligro de la lengua de un laico, que porque muchas veces no está, no sé si sea el término sea el mejor, ¿verdad? Como fiscalizada por un director espiritual o por un responsable, podemos decir lo que se nos venga en gana sin tomar la responsabilidad sobre ello, ¿verdad? Hay que rezar mucho, procurar discernir, buscar la orientación de alguien con sabiduría. Y sigue diciendo don Enrique, como tercera cosa, aunque yo tenga que hacer una crítica, lo debo de hacer con respeto, con ponderación, con lo que se espera de un cristiano, sobre todo cuando esta crítica va dirigida a los pastores de la iglesia. Lo subrayo, sobre todo cuando esta crítica va dirigida a los pastores de la iglesia. Es evidente que muchos pastores de la iglesia se han equivocado o están haciendo cosas muy malas, pero yo os invito a entender que ellos tienen un cierto tipo de ministerio de unidad. El más grande es el del Papa. Por eso les he dicho que las críticas sistemáticas, aun cuando estuvieran bien elaboradas por el hecho de estar sistemática, vamos a ponerlo en sentido de los dientes, le va terminando quitando el esmalte a la figura del pontificado, del sucesor de Pedro. Porque ahorita es el Papa Francisco, pero esté quien esté, ese ministerio petrino es el mismo que cayó en los hombros de Benedicto, es el mismo que cayó en Juan Pablo II. Y cuando nuestra crítica sistemática, peor aún, cuando ni siquiera manifestamos públicamente, solamente públicamente críticas, pero públicamente no externamos nuestro amor, nuestro cariño por el Santo Padre, mucho menos le reconocemos las cosas buenas que ha hecho, es irónico. Supuestamente hacemos nuestras críticas para purificar y hacerle un bien a la iglesia, cuando en realidad le estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque estamos minando nada más ni nada menos que el ministerio petrino en donde radica la unidad de la iglesia, ¿verdad? Entonces me parece excelente aquí, Monseñor, que dice, sobre todo cuando esta crítica va dirigida a los pastores de la iglesia, hay que discernirlo, hay que tener un cierto respeto. Y en cuanto a los pastores, hemos de reconocer que a veces duele, sobre todo cuando los críticos no se ponen en nuestros zapatos. Esto también es muy honesto. O sea, yo he tenido la oportunidad de conocer cardenales, obispos, nuncios, inclusive de forma muy cercana. Y de ahí viene un tanto también mi empatía para con ellos. Muchos meten la pata, ni quien diga que no. Pero cuando los conoces un poquito más a fondo y tú ves las cargas que llevan en sus hombros, dice don Enrique, y en cuanto a nosotros los pastores hemos de reconocer que a veces estas críticas duelen, sobre todo cuando los críticos no se ponen en nuestros zapatos. Y lo encontramos injusto. Yo a veces decía, ya no me acuerdo si lo dije en un video o lo dije hablando con una persona, a mí se me hace interesante ver que algunos, por ejemplo, de los que yo les llamo franciscofóbicos, de estos críticos sistemáticos del Papa, quieren poner orden en la curia, quieren poner en orden en el pontificado y no llevan orden ni siquiera en su matrimonio, ni siquiera en su familia. Tú dices, es no estar ya ni siquiera puesto en los zapatos del Papa, ni siquiera en los tuyos los traes bien puestos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Dice Monseñor, es también parte de nuestro pastoreo escuchar esas cosas. En pocas palabras le está diciendo a los obispos, no sean de piel sensible. Duele, muchas veces nos están diciendo cosas injustas, pero es parte de nuestro pastoreo. Va a haber personas que van a ser así de crueles, injustas con nosotros. Y esto, también el obispo lleva su cruz. Hay que hacer, le dice Monseñor a los obispos, hay que hacer nuestro examen de conciencia y seguir adelante. Entonces, encuentro que sin pasión, sino con serenidad, podemos siempre sacar algún provecho de estas cosas. Yo encuentro bonito cuando los laicos actúan como laicos. Ahora bien, hay que entender que ellos también van aprendiendo, que a veces se les pasa la mano. Son como niños que van aprendiendo a caminar. Ven cómo don Enrique puede tener las cosas tan claras, pero siempre le sale ese corazón de padre, de pastor como tal.
Aquí ya les puso, indirectamente nos ha puesto a los laicos las cosas duras, ¿verdad? Porque muchas de estas cosas que está diciendo yo he fallado muchas veces. Por eso hago la referencia de tener los pantalones de pedir disculpas públicamente cuando ya argumentadamente se te ha mostrado que te has equivocado. Pero aquí, de alguna manera, trata de un poquito justificarnos, ¿verdad? Con este corazón de padre que entiende los procesos de conversión, ¿verdad? Que no quiere conversiones así, ¡pum!, sino que entiende los procesos. Dice, yo encuentro bonito cuando los laicos actúan como laicos. Ahora bien, hay que entender que ellos también van aprendiendo, que a veces se les pasa la mano. Son como niños que van aprendiendo a caminar. En esto no voy a decir nombres, pero yo sí he visto, por ejemplo, evangelizadores que literalmente eran de los linchadores y todo esto, y han cambiado, han ido cambiando poco a poco, ¿eh? Otros, tristemente, sí me alarman porque se han endurecido más. Y eso habla de que hay algún déficit de oración, hay un déficit mínimo de calidad de oración, ¿verdad? Hay un déficit profundo de humildad, de examen de conciencia, pero tengo que reconocer que en otros sí se alcanza a ver cómo se han suavizado en este sentido, ¿eh? Han aprendido a caminar, ¿verdad? Sigue diciendo don Enrique, es esto lo que puedo decir. Obviamente estoy hablando de una forma general. Yo acompaño por la internet algunas polémicas. No hablo sobre ellas porque no creo que deba de hablar. Yo solo hablo en internet algo cuando estoy seguro de que debo de hablarla. Nunca hablo porque alguien me lo pida. Cuando tengo que hablar, hablo. Cuando no, me quedo mejor callado, rezando y observando. También uno no tiene la respuesta a todo. Uno no tiene que tener opinión de todo. Y esto es una cosa que yo también he aprendido, ¿eh? Porque muchas veces hasta como hay laicos que les gusta la farándula, hasta en mis preguntas y respuestas, sesiones de preguntas y respuestas que hago, te meten preguntas así como que tú dices, estos quieren ver carne, estos quieren ver alguna crítica que despedace a una persona, ¿va? Y todo eso, y los he ido frenando, tanto en privado como en público, ¿va? Porque al final he aprendido de que, pues yo tampoco tengo la obligación de tener una opinión sobre todo. Yo no tengo la obligación de tener opinión sobre todo, ¿va? Esto yo creo que es una de sus venitas de monje, ¿va? Que priorizaba el silencio, el discernimiento. Fíjense cómo dice, cuando tengo que hablar, hablo. Cuando no, me quedo mejor callado, rezando y observando. También uno no tiene la respuesta a todo, uno no tiene que tener opinión de todo. Y va terminando diciendo, espero haber sido claro, los laicos tienen ese derecho que no es dado por el obispo, como tampoco mi sacramento de sacerdote y obispo me fue dado por los laicos, y esto lo tenemos que aprender. Será una autoridad que se esté equivocando y todo eso, pero es nuestra autoridad, es nuestro obispo, es nuestro papa, es nuestro párroco. Y yo siempre les digo, cuidado con querérsele montar a la autoridad de ellos, ¿verdad? Porque cuando muramos nos van a pedir cuentas sobre esa autoridad y ni sacerdotes somos, a lo menos sacramentalmente hablando, o sea, con el orden sacerdotal. Somos sacerdotes por el bautismo, pero el sacerdocio ministerial no lo tenemos. Pobre de los laicos que se les suben a las barbas a la autoridad que legítimamente Dios les ha dado y que les pedirá sus cuentas sobre esa autoridad a sacerdotes, obispos y al Papa, ¿eh? Dice, ese derecho que tienen es dado por el sacramento del bautismo, de la confirmación y la Eucaristía, en el caso de nosotros para poder hablar. Pero dice, tampoco mi sacramento me fue dado por los laicos. Es de derecho divino esto de poder tener nosotros como laicos el poder hablar con respecto a la jerarquía. Dice, recibiste la unción del santo, dice la primera carta de San Juan. Entonces, recemos por la iglesia. Es un tiempo muy turbulento, pero eso puede ser señal de crecimiento y de que no estamos muertos. Es lo que puedo decir al respecto. Pues bueno, hasta aquí la traducción de este santo obispo. Para mí es un santo obispo que personalmente lo extraño mucho. Y pues bueno, me encomiendo su oración. Espero que les haya servido. Dios les bendiga.